Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un torbellino de noticias del mundo del espectáculo que ha sacudido a los seguidores de una de las parejas más queridas del panorama turco. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de un escándalo que al parecer los tiene en el ojo del huracán, con Hande siendo demandada, y los rumores apuntan a que la culpa podría recaer en Kerem. Así es. Si eres fan de estas estrellas o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos chismes de celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta complicada situación. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y al día. El título ya lo dice todo: escándalo, Hande Erçel demandada por culpa de Kerem Bürsin. Una frase que sin duda llama la atención y nos deja con muchísimas preguntas. ¿Quién ha demandado a Hande? ¿Qué tiene que ver Kerem en todo esto? ¿Es esto cierto o son solo rumores? Pues bien, prepárense porque vamos a intentar responder a todas estas incógnitas basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz y los reportes de la prensa especializada. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y por supuesto, la repercusión internacional no se ha hecho esperar. Parece que todo se remonta a un supuesto conflicto legal que involucra a una tercera persona. Los detalles iniciales son un poco confusos y han sido objeto de muchas especulaciones. Sin embargo, lo que se ha reportado es que Hande Erçel se enfrenta a una demanda, y la razón detrás de ella podría estar directamente relacionada con acciones o situaciones que involucran a su expareja, Kerem Bürsin. Es importante destacar, desde el principio, que aún no hay declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los involucrados ni de los equipos legales que puedan estar representándolos. La mayor parte de lo que sabemos proviene de filtraciones, fuentes anónimas y artículos de prensa que, si bien suelen estar bien informados en Turquía, no dejan de ser interpretaciones de los hechos. La dinámica de las relaciones públicas en el mundo del espectáculo es increíblemente compleja. Cuando dos figuras públicas, especialmente una pareja tan icónica como Hande y Kerem, se ven envueltas en algo así, es natural que la atención se multiplique y que las teorías proliferen. Se sabe que Hande y Kerem mantuvieron una relación muy mediática y querida por el público durante un tiempo, y a pesar de su ruptura, siempre han mostrado un respeto mutuo y una amistad que ha sido admirada. Sin embargo, las cosas pueden complicarse, y esta supuesta demanda podría ser la prueba de ello. Según algunas informaciones que han circulado, la demanda no sería directamente contra Kerem, sino que Hande se encontraría en una situación legal que indirectamente se originó o se vio agravada por algo que Kerem hizo o dijo. Esto abre un abanico de posibilidades. ¿Podría tratarse de un contrato incumplido? ¿Una disputa financiera? ¿Un problema con algún proyecto en común o una tercera persona que se vio afectada por alguna decisión tomada en el pasado? Las especulaciones apuntan a que podría haber un acuerdo o una situación que Kerem manejó de una manera que ahora está trayendo consecuencias para Hande. Imaginen la presión que esto debe generar. No solo lidiar con un proceso legal en sí, que ya de por sí es estresante, sino hacerlo cuando tu expareja, con quien compartiste tantos momentos públicos, está implícitamente involucrado. La prensa turca, que sigue de cerca cada paso de Hande y Kerem, está ávida de detalles. Se habla de que la demanda podría ser por una suma considerable de dinero, lo que añadiría una capa extra de gravedad a la situación. Analicemos un poco el contexto. Hande Erçel es una de las actrices más exitosas y reconocidas de Turquía, con una carrera internacional en ascenso. Su popularidad es inmensa y cualquier cosa que le suceda, por pequeña que sea, se magnifica. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una gran fama y admiración, y su nombre siempre genera interés. Cuando sus vidas se cruzan, especialmente en un contexto negativo como este, la reacción del público y de los medios es casi predecible. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo se ha llegado a esta situación. Si la demanda se originó por algo que Kerem hizo, es posible que él estuviera actuando de buena fe o quizás bajo circunstancias que no anticipó las consecuencias. O tal vez, y esto es pura especulación, hubo un descuido, una mala comunicación o una decisión que, en retrospectiva, resultó ser perjudicial. La complejidad de las relaciones, tanto personales como profesionales, es un campo mina. Y parece que Hande y Kerem,
o al menos Ande en este caso, se han encontrado navegando por aguas turbulentas. La prensa turca ha sido la principal fuente de esta noticia. Medios como Haberturk Milliyet o Takvim han publicado artículos sobre el tema, citando fuentes cercanas a la producción o a los involucrados. Sin embargo, como mencioné antes, la cautela es necesaria. La industria del entretenimiento a menudo se nutre de rumores y de la construcción de narrativas, y aunque en Turquía la calidad del periodismo de espectáculos es generalmente alta, siempre existe la posibilidad de exageraciones o malentendidos. Podría ser que Kerem haya participado en algún proyecto o negocio que salió mal, y ahora las repercusiones legales han alcanzado a Hande. O quizás se trata de algo relacionado con derechos de imagen, acuerdos de colaboración, o incluso temas personales que al involucrar a Kerem, han terminado afectándola legalmente. Las redes sociales están inundadas de teorías. Algunos fans defienden a ultranza a Hande mientras que otros intentan entender cómo Kerem pudo haber tenido un papel en esto. Lo que sí es claro es que esta noticia ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores más leales. La imagen de Hande como una persona trabajadora y dedicada a su carrera podría verse empañada por este escándalo, independientemente de su culpabilidad o inocencia. La presunción de inocencia es clave aquí, y es fundamental esperar a que haya más información verificada antes de emitir juicios. Por otro lado, es interesante pensar en la dinámica de la ruptura. Si bien siempre han mantenido una imagen de cordialidad, las relaciones, incluso después de terminar, pueden tener resquicios que se abren con el tiempo. Un desacuerdo, una deuda pendiente, un malentendido sobre un bien compartido, o incluso una disputa con alguien que haya estado involucrado en su relación. Las posibilidades son vastas y, lamentablemente, la falta de información concreta nos obliga a basarnos en suposiciones. Los medios también han especulado sobre el posible impacto en la carrera de Hande. Una demanda sin importar el resultado final, puede ser un proceso largo y agotador. Podría afectar su capacidad para concentrarse en sus proyectos, o incluso generar dudas en potenciales colaboradores o marcas que piensen en asociarse con ella. Es una situación delicada que sin duda está poniendo a prueba su fortaleza. Y volviendo a Kerem, ¿cuál sería su rol? Si él es la causa, aunque sea indirecta, de la demanda de Hande, ¿cómo se sentiría al respecto? ¿Intentaría ayudarla? ¿Se mantendría al margen? La ausencia de declaraciones de ambos es llamativa. Podrían estar siguiendo el consejo de sus abogados para no perjudicar su caso, o quizás están tratando de resolver la situación de forma privada. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama, son personas con vidas complejas. Tienen relaciones, amistades, negocios y, por supuesto, problemas. Lo que para nosotros puede parecer un escándalo de portada, para ellos puede ser una situación personal muy dolorosa y difícil de gestionar. En este momento lo más prudente es observar y esperar. La información continuará fluyendo y con suerte en los próximos días o semanas tendremos detalles más claros sobre la naturaleza de la demanda, las partes involucradas y el papel exacto que Kerem Bürsin podría tener en esta situación. Mientras tanto, la especulación y el debate seguirán ardiendo en las redes sociales. Para aquellos que siguen de cerca la trayectoria de Hande Erçel, esta noticia es sin duda desalentadora. Ella ha trabajado incansablemente para construir una carrera exitosa y una imagen positiva. Esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para ella, y que pueda superar este bache legal con la menor cantidad de daño posible. La prensa turca está muy activa cubriendo este caso. Se dice que la demanda fue presentada hace unas semanas y que los detalles aún se están ventilando en los tribunales. Lo que más se rumorea es que la disputa podría estar relacionada con un proyecto en el que ambos estuvieron involucrados o con algún tipo de acuerdo financiero que Kerem habría gestionado de manera insatisfactoria, y que ahora ha repercutido en Hande. Considerando la magnitud de ambos artistas, es probable que la demanda sea por una cuestión importante, no solo una pequeña disputa sin trascendencia. Esto podría significar que hay mucho en juego, tanto a nivel financiero como de reputación. Es vital subrayar que hasta ahora, todo lo que tenemos son reportes y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Hande Kerem, ni de sus representantes legales. Por lo tanto, debemos manejar esta información con la debida cautela. Sin embargo, la persistencia de estos rumores en medios de comunicación respetados indica que hay algo de verdad en ellos, aunque los detalles exactos puedan ser diferentes a los que se están filtrando. En resumen, amigos, la noticia es
que Hande Erçel, la querida actriz turca, ha sido demandada. Y lo más impactante es que los rumores apuntan a que la culpa, o al menos una parte significativa de la responsabilidad, podría recaer en su expareja, Kerem Bürsin. Esta situación, cargada de especulaciones y falta de declaraciones oficiales, ha puesto a los fans en vilo y a la prensa en estado de alerta máxima. Estamos ante un posible escándalo que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. La complejidad de las relaciones personales y profesionales, especialmente en el ojo público, a veces genera situaciones inesperadas y desafortunadas como esta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestro vídeo. Hemos intentado desgranar esta compleja noticia sobre Hande Erçel y el supuesto escándalo que la involucra, con posibles conexiones con Kerem Bürsin. Esperamos haberles brindado una visión clara de la situación, siempre basándonos en la información disponible y manteniendo la cautela necesaria ante los rumores. Agradezco enormemente su tiempo y por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Qué piensan sobre la influencia que una expareja puede tener en la vida de otro, incluso después de la separación? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante o útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.